Esta mañana yo quisiera que me acompañaran en un recorrido, echemos un vistazo a una serie de pasajes bíblicos que hablan acerca del bautismo en el Espíritu. Como pastor, a mí me interesa siempre que nuestra enseñanza esté bien cimentada en la palabra de Dios. Y si ustedes, con su atención y los textos que vamos a estar viendo aquí, la idea es que nosotros tengamos un claro entendimiento de lo que es la voluntad de Dios en muchas áreas de nuestra vida, y en especial ahora que estamos estudiando entre nosotros como congregación acerca de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y para poder entender el impacto del advenimiento del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, creo yo que es importante conocer cómo era la relación que el Espíritu tenía con Israel. Me refiero, por supuesto, a antes de Jesucristo. Y en la Biblia tenemos algunos ejemplos que nos pueden ayudar. Leemos ahí en Éxodo, y está este pasaje referido a Bezalel. Dice: al artesano Bezalel lo he llenado del Espíritu de Dios, y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. ¿Saben? No todas las personas en el Antiguo Testamento fueron llenas del Espíritu. Nosotros hoy tenemos esa bendición de, como hijos de Dios, poder tener el Espíritu viviendo dentro de nosotros. Pero esa no era la realidad en tiempos del Antiguo Testamento. Más bien, casos como los artesanos que estamos citando aquí, Bezalel y Aholiab, fueron la excepción. A estos hombres en particular, a los que estoy refiriéndome, tenían un mandato, una ordenanza de Dios. Ellos iban a realizar un ministerio, y para poderlo realizar como Dios quería, fueron de una manera especial, fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos fueron los que elaboraron el tabernáculo de reunión, el arca del pacto, el mobiliario, los utensilios, los accesorios, los altares y todo el incienso y las demás cosas. Y para poder hacer esta tarea, esto no lo hubiera hecho, no lo hubiera podido hacer un humano sin tener la intervención poderosa del Espíritu Santo. Y entonces, cuando eso sucedía, venía el Espíritu sobre estas personas, terminaba su trabajo y el Espíritu Santo se retiraba de estas personas. Otro ejemplo que nos puede ayudar aquí es David. David mismo, que era el rey de Israel, sabemos aquí que él estaba orando, estaba pidiéndole al Señor algo que estaba en su corazón. Él suplicaba que no le quitara el Espíritu Santo que estaba dentro de él. Dice aquí el texto: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Este hombre sabía lo que era vivir bajo el poder del Espíritu, y luego sabía lo que significaba vivir sin el Espíritu Santo. Y frente a estas dos realidades, le oraba al Señor y le suplicaba: no me quites tu Espíritu, porque si yo no cuento con tu Espíritu, entonces ¿cómo voy a poder realizar la tarea de ser rey de Israel? Una tarea demasiado importante, demasiado difícil también para un solo hombre. Por eso necesitaba el Espíritu Santo. También en la Escritura leemos que el Espíritu Santo vino sobre personas, sobre grupos de personas, y en algunos casos vino el Espíritu en forma de un manto o en forma de un vestido, si me siguen ahorita con esta figura. Y eso fue lo que le sucedió a los 70 varones que Moisés escogió para el liderazgo. Si ustedes, cuando menos en la televisión, ven la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo visten? Traen una toga. Esa toga de alguna manera representa la investidura que el Estado les da a ellos para llevar a cabo su tarea. Entonces, físicamente se ve una diferencia. El Espíritu hace algo que es mucho mejor que darnos una toga, porque nos enviste de un poder especial, y es como si nosotros recibiésemos un manto, como el rey que tiene un manto que le hace distinto de los demás, y se le reconoce entonces como rey. Eso le pasó a los 70 varones que Moisés levantó en su liderazgo. Dice: yo, está hablando aquí del Señor, Dios mismo, descenderé y ahí hablaré contigo, tomaré del Espíritu que está sobre ti, sobre Moisés,
y lo pondré sobre estos hombres, estos 70 hombres, para que lleven la carga del pueblo contigo, y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. En este caso es bien interesante que iba a tomar del espíritu que Dios le había dado a Moisés, y de ese mismo espíritu tomó para dárselos a los 70. ¿Qué era lo que estaba buscando el Señor con esto? Que la misma misión, que el mismo propósito que Dios había señalado para estas personas siguiera en los 70. Si ustedes han estado trabajando en grupo, han de saber que es difícil ponernos de acuerdo. Y no siempre, aunque votamos por para tomar una decisión, eso no significa que estamos todos de acuerdo. Y para llevar a cabo lo que Moisés iba a hacer por instrucción de parte de Dios, necesitaba no solamente hombres capacitados, sino que tuvieran la misma visión, que conocieran exactamente lo que Dios había puesto en el corazón de Moisés. Por eso toma del Espíritu de Dios a Moisés, y del Espíritu que le dio a Moisés se lo repartió a 70 varones. La realidad que entonces predominó durante todo el Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo vino a la vida de algunas personas y lo hizo de manera aislada y espasmódica, es decir, venía y se iba. A través de hombres muy especiales también, como Dios los escogió, llevó a cabo el Señor diferentes funciones, como fue la de dirigir a Israel, como de librarlos de los esclavos cuando fueron esclavos, realizar obras que eran inusuales y extraordinarias, y para esos eventos Dios decía: esto no lo puede hacer un hombre solo, necesito enviarle de mi espíritu. Y entonces era cuando venía el espíritu sobre estas personas para realizar esta tarea. Muchas de estas obras son, ¿qué diríamos?, maravillosas. Son, imagínense, casi siempre me identifico o pienso en Moisés, porque a Moisés le tocó ser pastor de 3 millones de personas. ¿Se imaginan dirigir a un grupito de 3 millones? Para cuando Moisés decía: vamos a darle aquí a la derecha, imagínense, para cuando la instrucción llegaba para el último, no había micrófonos, no había megáfonos. Sí había muchos señores que pasaban la voz, ¿verdad? O que les decía: la nube se está moviendo, y así entonces levante sus enseres domésticos porque ya nos vamos. Imagínense levantar, no sé cuántas familias habrán sido, ¿verdad? 300 y pico mil familias. Entonces ahora, ¿cómo lo haría Moisés si tenía 80 años de edad? Solamente fue posible porque el Espíritu Santo le daba ese poder. Pero de cualquier manera seguía siendo esto una experiencia limitada, y en especial Dios le dio este don del Espíritu a jueces, a reyes, a profetas, a sacerdotes y personas que iban a realizar una tarea especial. Déjenme decirles algo para su tranquilidad y mi tranquilidad. Para Dios no hay personas especiales, Estas personas que Dios escogió no era porque tenían habilidades que las hacían únicas, no, es que la gracia y la elección de Dios, y sobre todo el regalo del Espíritu Santo, era lo que lo hacía diferente, y era justamente eso por lo cual ellos podían realizar las tareas que realizaban. Por eso al Señor le encanta utilizar, y la Biblia lo dice, aquello que el mundo desecha, lo vil. Le encanta al Señor levantarlo para decirle al mundo sofisticado: mira, Dios es capaz de hacer grandes cosas con personas que son muy sencillas pero que están dispuestas. Ahora quiero moverme al testimonio de los profetas. Dios desde siempre, desde Abraham, prometió este regalo del Espíritu Santo. Saben, los profetas hablaron de un nuevo día, cuando Dios iba a enviar o iba a depositar el Espíritu sobre todo su pueblo. En otras palabras, lo que antes había sido una experiencia solamente aislada y exclusiva, aunque muy especial, Dios prometió desde tiempo inmemorial que se convertiría en la experiencia normal y regular para todo el pueblo de Dios. Dios nunca tiene favoritos, Dios no hace acepción de personas. Y dijo: esto que hice con unos cuantos, esto es lo que yo quiero hacer con todo el pueblo
Y como producto de la llenura del Espíritu Santo, las personas recibían este poder y también lograban entonces tener una mejor relación con Dios. Cito aquí lo que Joel dice en el capítulo 2, versículo 28. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En estos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Si ustedes recuerdan en el antecedente del pueblo de Israel, la mujer, perdón por lo que voy a decir, pero la mujer entonces no contaba. Pero está diciendo Dios a través de Joel, aún las mujeres, aún los sirvientes, estos que nadie quiere, el hombre sencillo, el hombre de la calle, ese también va a ser bautizado con el Espíritu de Dios. Esto fue anunciado por el profeta Joel. La promesa la dio Dios con Abraham, con Abraham, sí. Y después la fue refrendando esa promesa, y estamos hablando aquí con los profetas. Y no solamente Joel lo dijo, sino otros profetas también lo están anunciando. Lo que quiero es recorrer con ustedes a través de dándole como un vistazo a la Escritura, donde encontramos que Dios dice que nosotros habremos de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora quiero referirme al testimonio de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, voy a leer primero de la Nueva Traducción. Dice, y está hablando Juan, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, que está hablando de Jesucristo, tan superior que ni siquiera soy digno de ser esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará, ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, hace una clara distinción. Juan bautiza con agua. Y el bautismo de Juan, podríamos decir, se trataba de un bautismo de arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan el Bautista: arrepiéntete. Y entonces la gente que se arrepentía era bautizada en agua. Pero no está hablando de ese bautismo. Dice entonces, Él los bautizará con el Espíritu y con fuego. En la Reina Valera, el texto dice, por supuesto, lo mismo, nomás que con otras palabras. Yo, Juan, a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, que es Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dos palabras que son bien importantes, que nunca debemos olvidar. Cuando se trata del bautismo del Espíritu Santo, es con el Espíritu o en el Espíritu. Como no sé mucho de gramática, estas cosas que son mis con y en, preposiciones, pues con esas. El bautismo del Espíritu es con el Espíritu o en el Espíritu. Y hay otros pasajes que estoy poniendo en la parte de abajo para que ustedes, si quisieran, después podrían repasar. Este texto de Mateo está repetido en Marcos, en Lucas, en Juan. ¿Saben ustedes que de los 4 evangelios, los primeros 3 se le llaman los sinópticos? Porque tienen prácticamente el mismo contenido. Y yo no sabía, pero recién estaba leyendo que esto se escribe, está referido prácticamente al último año del ministerio de Jesucristo. Y Juan es muy diferente y esa parte. Y hay pocos eventos donde está lo mismo contenido en los 4 evangelios, y este es uno de los casos. ¿Por qué? Porque es muy importante. Por eso está repetido. El bautismo del Espíritu Santo lo encontramos en los 4 evangelios. Ahora, no solamente dio testimonio los profetas, no solamente fue Juan el Bautista, sino que Jesucristo mismo habla acerca de ese bautismo. Yo no sé si tú le crees a Juan el Bautista, tampoco sé si le crees a los profetas. Algunos ni siquiera han leído a los profetas, pero ¿le vas a creer a Jesucristo? Yo espero que sí, porque yo quiero que veas la claridad con la que el Señor habla en estas palabras. Son palabras que recoge Juan y que escribe. Dice, yo rogaré al Padre, este es Jesús el que está hablando, y os dará otro consolador, otra persona igual que yo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo puedo estar contigo
si me invitas a comer, ¿verdad? Pero no puedo estar en ti. Aquí está hablando de dos actividades. El Espíritu Santo va a estar con ustedes y los va a acompañar, pero también está en ustedes, tratando de experimentar y de decir, está dentro de ti. Versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Déjenme mostrarles otro pasaje en Lucas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como lo prometió mi Padre, pero quédense aquí, está hablando del aposento alto en Jerusalén, en esta ciudad, hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Y me gusta más la Reina Valera porque hace énfasis a esta promesa de Abraham. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Está citando Hechos 1:4, que es una cita de Génesis cuando se dio esta misma promesa sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos o revestidos de poder desde lo alto. ¿Qué pasaría si yo me presento en la Suprema Corte de Justicia en jeans y con tenis? Y les digo, con permiso, voy a mi... ¿Cómo se le dice, abogado? Ellos llegan y se sientan, ¿dónde? ¿En su estrado? Yo creo que sí. Llegan y se sientan en su estrado. Y con permiso, voy a sentar en mi estrado. A ver si voy un momentito. Y si me pongo la investidura de presidente de la Suprema Corte, qué pobre está su fe. Me tiene que dejar entrar. Llevo la investidura de juez. Bueno, no sé nada de justicia, pero llevo la investidura. En este caso estamos diciendo, bueno, lo que el Señor está hablando aquí, de este investimiento que da el Espíritu Santo, que nos da a nosotros el poder para hacer las cosas. Y finalmente este pasaje de Hechos 1:4, es Jesús el que está hablando y dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Esperen ahí, le está diciendo el Señor Jesús, la promesa del Padre, tal como se les dije antes, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y en otros pasajes también, aquí en otros pasajes también encontramos la misma descripción que hace Lucas en el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? El bautismo del Espíritu está escrito en el Antiguo Testamento, está ofrecido como una promesa y lo vemos reiterado a través de Abraham, a través de los profetas. Llegamos al Nuevo Testamento y lo vemos de Juan el Bautista, lo vemos de Jesucristo y después lo vamos a ver hecho una realidad en la vida de cada uno de los apóstoles. Porque esta promesa, esto que estamos leyendo aquí, se cumplió el día de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta, una celebración judía. En Hechos capítulo 2 tenemos una narración muy detallada, muy clara de los eventos que ocurrieron el día de Pentecostés, cuando estaban los apóstoles en el aposento alto. Y lo que ocurrió ese día en el aposento alto fue el inicio del cumplimiento de la promesa de Dios. Esto es lo que el Señor hizo, a través de profetas, a través de diferentes siervos del Señor como David, a través de cuadros o de tipos como es el Pentecostés o las fiestas anuales de Israel, se anunció que el Espíritu Santo vendría al pueblo escogido y vendría a nosotros. La revelación de Dios se parece a nuestras clases que tuvimos de geometría. Esto es lo único que se me quedó de las clases, pero se los platico. Vamos a suponer que yo tengo un ángulo aquí de 30 grados. Es 30 grados en la base y es 30 grados aquí, ¿verdad? ¿Sí se puede? No importa que esté más abierto. Para nosotros, mientras corremos estas líneas, se va a ir abriendo, pero sigue siendo de 30 grados. Entonces, nosotros vamos a tener la misma verdad escrita en el Antiguo Testamento, pero muy chiquita, no se alcanza a apreciar. Y la revelación de Dios se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando y va creciendo hasta que nos queda completamente clara cuando llegamos al Nuevo Testamento. Por eso la Biblia es un libro en una unidad completa desde
Génesis hasta Apocalipsis. No podemos dedicarnos a un testamento dejando al otro, porque los dos son necesarios. Por ejemplo, Pedro predicó después de Pentecostés y dijo lo siguiente: no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predicó hace mucho tiempo. Esto es lo que sucede en el Pentecostés. Viene el Espíritu Santo sobre 120 personas que estaban orando. La gente en toda Jerusalén que habían venido para la fiesta de la Pascua estaban atentos a lo que estaba sucediendo, porque se oyó cómo el viento soplaba, hubo manifestaciones especiales del poder de Dios, y la gente se reunió alrededor del aposento alto para saber qué es lo que estaba pasando. Y entonces sale Pedro y se dirige a la multitud que tiene enfrente y les dice lo siguiente: ustedes ven lo que el profeta predijo hace mucho tiempo. ¿Qué predijo? Que en estos postreros días vendría el Espíritu Santo a bautizar a las personas y verían manifestaciones poderosas del Espíritu, como es el hecho de que los jóvenes van a tener visiones, los ancianos van a tener una palabra profética de parte de Dios, los siervos y los extranjeros, y todo el mundo va a predicar y va a glorificar a Cristo. Entonces Pedro le dice: eso que ustedes están viendo suceder en el aposento alto fue anunciado desde el tiempo de Joel. Y eso es parte de lo que yo les quiero decir. Esto que estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo fue hablado, prometido en el Antiguo Testamento, pero tiene su validez al día de hoy también. Continúa la predicación de Pedro en ese día y les dice: cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en agua en el nombre de Cristo para el perdón de sus pecados, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes. ¿Cuál? La del bautismo en el Espíritu. Para sus hijos, para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Y entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos los oyentes: sálvense de esta generación perversa. Esta realidad es tan importante que la encontramos en todos estos pasajes que ven ustedes aquí. Si nos pusiéramos ahorita a revisar cada uno de ellos, salimos a las 3 de la tarde y para esa hora ya el hambre está terrible. Y como no quiero que pases hambre, entonces te estoy poniendo aquellos pasajes. Por eso estamos echando un vistazo a través de la Biblia de lo que nos dice acerca del bautismo del Espíritu Santo. Si se fijan ahí en los primeros versículos, en 38, que son dos cosas diferentes. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, primera cosa. Tiene que ser bautizado en agua en el nombre de Jesucristo, la segunda cosa. Y cuando ustedes hayan creído en Cristo, entonces sucede que van a recibir el regalo del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo en el Espíritu es un regalo hermoso de parte de Dios. Por eso, cuando las personas creen en Jesucristo, cuando les rinden su vida, se hacen disponibles para Dios, Jesucristo los bautiza y el Espíritu Santo los habita y los llena. Si hay una condición necesaria para recibir este bautismo, es que nosotros seamos humildes lo suficientemente como para creer en la obra que Cristo hizo y todo lo que la palabra está diciendo a este respecto. Se recibe entonces el bautismo del Espíritu después de creer que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Por eso podremos nosotros decir entonces que el bautismo del Espíritu es una experiencia posterior al arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Sí me estoy haciendo entender? Primero acepto a Cristo, primero arrepiento y reconozco a Cristo como mi Salvador. Entonces yo ya estoy en condiciones de poder recibir la promesa de Dios. Y esta promesa es una experiencia. Cuando yo conocí a Cristo, le entregué mi vida. Eso no fue una experiencia. Eso fue un acto de fe por el cual yo reconocí a Cristo como mi Salvador. Y cada vez que yo me acuerdo de Cristo, por eso nosotros tomamos comunión, tomamos Santa Cena y recordamos lo que Cristo hizo. Y a lo largo de toda nuestra vida hemos sido marcados, gracias a Dios, por la salvación de Cristo. El bautismo del Espíritu es una experiencia que también marca nuestra vida y empieza un proceso completamente diferente. Por eso, el bautismo del Espíritu debería ser lo normal
en cada creyente. Y por eso pregunto, ¿por qué el bautismo del Espíritu, a pesar de que lo estamos leyendo en la Escritura, no es la experiencia normal en todo creyente? Si fue prometido, si lo dijeron los profetas, habló Jesús, fue la experiencia de los 120 en el aposento alto, está haciendo eso también para nosotros en este tiempo. ¿Por qué no el bautismo del Espíritu es la experiencia normal de cada creyente? Yo solamente llego a una conclusión: una deficiencia en la enseñanza. La iglesia, nosotros no hemos sido claros en estas verdades de Dios, y la mayoría de los creyentes sí creen lo que dice la palabra en cuanto al derramamiento del Espíritu. Todos estos pasajes es innegable que están en la Biblia, por eso los creemos. Pero una cosa es creer lo que dice la Escritura y otra que sea una realidad en mi vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de Tíquico? Aquel hombre que se cayó de la ventana. ¿Quién estaba predicando cuando Tíquico se cayó? Pablo. ¿Todos creemos que Pablo estaba predicando? ¿Creemos que Tíquico se cayó? ¿Creemos que Tíquico se murió? ¿Creemos que Pablo revivió a Tíquico? Entonces, ¿por qué no cuando vemos un muerto le decimos levántate, Tíquico? Si creemos, pero no es una realidad para nosotros. No, pues ya se murió. Bueno, mañana cuando estamos orando por la salud de algunas personas, ya nos echaron al cementerio algunos. No, pues ya con esa edad ya está tan enfermo que si creemos, pero no es una realidad. El bautismo del Espíritu, ahí está en la Escritura, pero no es la realidad de la mayoría, porque no es nuestra experiencia. Y la Biblia enseña que el bautismo del Espíritu Santo se recibe por fe, igual que se recibe la salvación. Te pregunto, ¿tú eres salvo? Sí. ¿Tuviste a Cristo colgado de un madero? No. Entonces, ¿cómo fue que creíste? Por fe. Leíste la Biblia, leíste el testimonio, alguien te predicó de Cristo, tú creíste, recibiste la salvación y tu vida cambió. Entonces, ¿por qué no hay ese mismo cambio en nuestra vida cuando se nos habla del bautismo del Espíritu Santo? Porque no tenemos la fe todavía, algunos, para creer. Antes de que iniciara el Señor Jesucristo su ministerio, Él fue bautizado en agua, y también Él fue bautizado en el Espíritu Santo. Juan 1:32. Entonces Juan dio testimonio y dice: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar o permanecer sobre Cristo. Yo no sabía que él era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, dice Juan el Bautista, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautiza con el Espíritu Santo. En otros textos dice: y con fuego. ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo? Jesús. Juan bautizaba con agua. Lucas después registra ese mismo principio que presenta Juan, y dice que el Señor fue lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo llevó después de ahí al desierto. Es lo que leemos nosotros en el capítulo 4 de Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó al río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Te pregunto, ¿por qué necesitaba Jesús ser bautizado en el Espíritu Santo? Había una sola razón: para poder realizar su ministerio. Yo te diría esto: si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó el bautismo del Espíritu para hacer su obra, ¿no crees que tú y yo necesitamos del bautismo para hacer la obra que Dios nos ha encargado? Pero por supuesto que sí. Esta llenura del Espíritu le dio a Jesús el poder necesario para resistir de entrada 40 días de tentación, que fueron los que vivió después de ser bautizado en el río Jordán. Dice el Evangelio que entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Eran notables, dice Lucas, que era un doctor, que fue el historiador de los evangelios, un hombre de letras,
que se veía a Jesús ahora lleno de poder. Imagínate el Hijo de Dios antes del bautismo. ¿Tendría poder Jesús o no tendría poder? Seguro que tenía poder. Pero ahora vino el Espíritu Santo y lo llena de su Espíritu. Ahora el poder de Jesús era notorio todavía más. De manera que hasta que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, empezó a realizar milagros y a predicar con todo poder. Y luego Jesús le dice a sus discípulos: cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes van a hacer. ¿Cómo las vamos a hacer? Con el Espíritu Santo. Solamente por el poder del Espíritu Santo. De manera que el bautismo del Espíritu fue una experiencia distinta y también necesaria para los discípulos. ¿Sabes? Los nombres de los discípulos, sabemos nosotros que están escritos en el libro de la Biblia, allá donde se escribe nuestro nombre cuando vamos a ir al cielo. Pero algo más importante fue que sus vidas fueron poderosamente transformadas por el Espíritu Santo. Quiero citarte aquí lo que dice Juan. Una vez más les dijo Jesús: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así lo envía a ustedes. Entonces, fíjense lo que hizo Jesús: sopló sobre ellos y les dijo, ¿qué les dijo? Reciban el Espíritu Santo. Les preguntaría entonces a ustedes, ¿los discípulos eran creyentes en este momento? Por supuesto que sí. ¿Necesitaban el soplo del Espíritu? Por supuesto que sí. ¿De dónde iban a ellos tener el poder para hacer milagros y portentos y prodigios y sobre todo llevar la predicación y la palabra a todas partes del mundo? De manera que el Evangelio evidencia que los discípulos eran salvos, habían sido utilizados por el Señor antes de ser bautizados. Ya había un fruto en estos hombres y la Biblia nos muestra cuál era ese fruto de su conversión. Había unidad entre ellos y eso es algo que solamente lo produce Dios. Llevaban una vida de oración, ellos recibieron revelación de la palabra de Dios. Dice la Biblia que continuamente alababan y bendecían a Dios. Eso solamente lo hace una persona que conoce a Cristo, y también obedecían al Señor. El Señor les ordenó esperar y orar hasta recibir la promesa, y eso fue lo que hicieron. Fíjate nada más, antes de la cruz, cuando el Señor los invitó a orar, dice la Biblia que no pudieron orar una sola hora. Después de la cruz vino el Pentecostés, que el Señor les dijo: vayan al aposento alto y esperen al Espíritu Santo que los va a bautizar. Dice la Biblia que esperaron 10 días orando. ¿Quién hizo el cambio, la diferencia de no poder orar una hora a poder orar 10 días seguidos? El Espíritu Santo. ¿Cómo es tu vida de oración? Es así. Y gracias por estos alimentos y amén. Probablemente tú estás necesitando este poder que da el Espíritu Santo para poder orar. Jesús les ordenó orar y esperar, y entonces ellos fueron llenos de su Espíritu. Jesús no quería que salieran ellos a ministrar con sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque los conocía. ¿Qué hubiera pasado si Pedro predica así de su ronco corazón? ¿Qué hubiera hecho? ¿Se acuerdan cuando siguió con los soldados a Jesús en Getsemaní? Por quitamente sacó la espada y un siervo del sacerdote ¡cuac! Le cortó la oreja. Yo me imagino cómo han de haber sido los llamados a salvación de Pedro sin el Espíritu Santo. El que no quiera ser salvo ahora mismo pasa aquí y lo mato. Así no se puede predicar las buenas de salvación. Ese hombre necesitaba un cambio que solamente produce el Espíritu de Dios. Pablo mismo tuvo su encuentro camino a Damasco y saliendo de ahí empezó a predicar, y dice la Biblia, empezó a hacer tal desorden que fue necesario que fuera remitido al desierto de Arabia. Y si mal no recuerdo, fueron 13 años los que estuvo allá. ¿Para qué? Para que el Señor Jesús pudiera tratar con él y lo pudiera modular. Este hombre necesitaba la experiencia del Espíritu Santo. Dice la Biblia que le cayeron escamas en los ojos. Fue bautizado en ese momento, pero Pablo estaba bronco todavía. No es que esté yo refiriéndome aquí a nadie en ese sentido, pero hay algunos que digo: Señor,
bautízalos, y si ya los bautizase otra vez, porque se necesita un poder sobrenatural. Y el Señor les decía a sus discípulos: así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces tiene que haber de parte nuestra el deseo, la actitud, la humildad, el reconocimiento de lo que el Señor hace, y después necesitamos pedir. Nosotros que somos hijos de Dios también debemos pedir el bautismo del Espíritu Santo e insistir hasta que lo recibamos. ¿Cuánto tiempo hemos de insistir? Hasta que lo recibamos. Quiero decirte que sobre este tema la Biblia es tan clara que yo creo que dejamos mejor que la Biblia nos diga. Este pasaje sobre el Espíritu Santo, yo creo que este es uno de los textos clave para poder entender esta verdad. Fíjate muy bien. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe. Aquí están los Lucas, que es el que escribe los Hechos, está narrando todo lo que el Espíritu Santo hizo a través de los discípulos. Entonces Lucas dice: pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe. Felipe era otro de los discípulos de Jesús, sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado de lo que Felipe hizo al hablarles del Evangelio y de las nuevas de salvación de Cristo, fueron bautizados en agua muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón, el mago, un hombre que era hechicero, creyó y fue bautizado en agua. O sea, cuando el Evangelio llega, convence y convierte a las personas, aún aquellos que están en lo oculto. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba. Estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía, que no era Felipe, ¿verdad? Es Dios a través de Felipe. Y cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, esos no eran judíos, eran samaritanos, entonces enviaron a Pedro y a Juan allá y dijeron: a ver qué está pasando. Pues ¿qué es lo que está pasando en ese lugar? Cuando ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes que no eran judíos. ¿Para qué cosa? Para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no ha venido sobre ninguno de ellos, porque no solo habían sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús, habían sido solamente bautizados en agua. Y entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Este es digamos, de los textos que nos dice con toda claridad que la promesa de Dios no solamente, bueno, no era solamente para unos cuantos, era para todos, pero no solamente todos los cristianos judíos, sino era para todas las otras personas que creyeran en Jesucristo sin importar su nacionalidad. Felipe tenía un ministerio exitoso en Samaria. Dios lo estaba empleando, como leemos aquí, para liberar personas de espíritus inmundos. Dios lo estaba empleando para sanar enfermos, estaba llevando gozo a las ciudades. Había milagros de Dios que estaban ocurriendo por las manos de Felipe, pero no menciona la Escritura que hubiera sido recibido el Espíritu Santo en estas personas a las cuales Felipe les habló de Cristo. Por eso cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén llegaron a Samaria y vieron lo que había sucedido, estos hombres discernieron en el Espíritu que algo les estaba faltando a estos cristianos. Sí eran cristianos, pero les faltaba algo. ¿Qué les faltaba? El bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, que son términos que son paralelos. Por eso ellos fueron directamente donde estaban estas personas que ya creían en Cristo, que eran samaritanos, imponen manos sobre estos nuevos creyentes para que recibiesen el bautismo del Espíritu Santo. Si eso hacía Pablo, si eso hacía Pedro, ¿por qué nosotros dejamos de hacerlo? Por un error en la enseñanza. En el libro de los Hechos se deja ver con claridad que hay una experiencia posterior a la salvación, y esta experiencia la Biblia le llama recibir al Espíritu Santo o ser bautizado en el Espíritu Santo. Yo espero que me crean que lo que estoy diciendo aquí no lo estoy inventando, ¿verdad? Está documentado en las Escrituras, ahí está su cimiento.
Y cuando nosotros creemos en Cristo y creemos en esa obra redentora que hizo en la cruz, nosotros somos salvos. Desde ese instante algo sucedió en nosotros, que la persona del Espíritu vino y habitó en nosotros. Todo creyente en Jesucristo tiene al Espíritu Santo dentro de él. Eso no es el bautismo. El bautismo es una experiencia posterior a haber sido salvos y haber recibido el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Era lo que les había pasado a los samaritanos. Ellos creyeron en Cristo, recibieron a la persona del Espíritu Santo que habita en ti. Si eres creyente, el Espíritu Santo habita en ti. Pero lo que te quiero decir es una extraordinaria noticia. Hay más. Hay más para ti si tú crees que el Señor te puede bautizar hoy con su Espíritu para que puedas realizar la obra para la cual el Señor te envió. Porque si estás aquí es porque tienes algo que hacer, y ese algo eso es algo que tienes que hacer. No es hacer contabilidad en tu empresa, ni vender medicamentos, ni organizar fiestas o no sé a qué te dediques. Eso no tiene nada que ver. Lo que sí tiene mucho que ver es con tu propósito aquí en la tierra. Y solamente hay un propósito para el cual Dios nos llamó a todos nosotros, y es llevar su palabra, Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Jerusalén es tu familia, tu esposa, tus hijos. Samaria es tu familia extendida, quizá tus vecinos. Y luego para poder llevar el Evangelio a todo el mundo, porque tenemos un llamado a las naciones. Por eso es bien importante que nosotros podamos distinguir estas dos experiencias que son diferentes y separadas. Nacer de nuevo, o ser salvos, o convertirse, haber entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Esto es una cosa, y de eso no estoy hablando hoy. Y otra es el recibir el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu, ser bautizado en el Espíritu, ser ungido por el Señor en su Espíritu. De eso es de lo que estoy hablando el día de hoy, de una experiencia adicional a la salvación. Y cuando los apóstoles se acercaban con las personas e imponían sus manos, entonces ocurría un milagro. Ese milagro no era que hablaran en lenguas. El milagro era, además que sí hablaban en lenguas, pero ese no es el milagro. El milagro es que recibieron la promesa de Abraham. Hechos capítulo 10. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados a ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. También es una figura también gramática que quién sepa será, pero está diciendo que además de el Espíritu que era derramado en los judíos, también era derramado en los que no eran judíos. Por eso el bautismo del Espíritu, ¿para quién es? Para todos. Déjame darte una figura que a lo mejor nos puede ayudar en este momento. Un obrero de la General Motors trató de cortar un metal que era nuevo en la planta y que era además muy duro. Después de varios intentos inútiles de cortarlo, lo llevó con el administrador general, y este hombre era un ingeniero de automóviles muy reconocido, y le dijo: este hombre, lo intenté pero no pude cortar el metal. El ingeniero le preguntó: ¿has usado el diamante para cortar metales? El trabajador dijo que no. Luego fue a intentarlo de nuevo y pudo cortar esa pieza dura de metal con un diamante. Entonces el administrador le dijo: el metal no es demasiado duro, sino que nuestras herramientas no son suficientemente fuertes. Cristo sabía que las herramientas de los primeros discípulos no eran suficientemente fuertes para hacer el trabajo difícil que les había encargado. ¿Qué les había encargado el Señor Jesús? ¿Qué les dijo? Vayan y háblenle estas palabras a todo el mundo. ¿Había aviones? No. ¿Había barcos transoceánicos? No. Vaya, ¿había automóviles? Tampoco. ¿Tren? ¿Cómo llevar el Evangelio a todo el mundo? ¿Se puede hacer esa tarea o no se puede hacer? Pues solamente con el poder del Espíritu. Claro, Dios después utilizó los medios que Él necesitaba, y vino una revolución en el año 70,
que se le conoce como la diáspora. Y dado por la persecución que hubo del Imperio de Roma, todos los cristianos se fueron a todos lados del mundo. Y efectivamente la palabra de Dios llegó a todos los lugares del mundo. Pero esas personas que llevaron el Evangelio fueron personas que fueron tocados por los discípulos. El Señor reconocía que la fortaleza humana no tiene la suficiente potencia para esparcir el Evangelio al mundo entero. Por esto fue que Cristo les ordenó a sus discípulos que oraran y que esperaran para que fueran investidos con un poder especial de parte de Dios. De manera que vino el Espíritu Santo a habitar en los 120, ahí en el aposento alto, los vino a capacitar y les vino a llenar de un poder sobrenatural. En otras palabras, se presentó el Espíritu y les dijo: ¿sabes qué? Tus herramientas para hacer mi trabajo no sirven, son demasiado débiles. Entonces te voy a dar el poder que sí logra hacer el trabajo. Y esto es fundamental, que cada uno de nosotros tenga su propio Pentecostés. Todos necesitamos, así como un día fuimos a la cruz, tuvimos nuestro encuentro con Cristo, un día cada uno de nosotros tenemos que tener nuestro propio Pentecostés. Y eso ocurrirá el día que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos llene. No, pastor, eso no me lo enseñaron en mi otra iglesia, comadre y compadre, con la pena no te enseñaron bien. Es que el Espíritu Santo ya está dentro de mí. Es que no lo estoy negando, esa es una realidad. Lo que estoy diciendo es que si tú quieres, si tú crees lo que hemos hoy leído en la Escritura, entonces tú puedes tener esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo hoy mismo. Y la pregunta era obvia, ¿verdad? ¿Te gustaría tener el poder del Espíritu Santo? Lo primero que debes hacer es darte cuenta que Dios ya dio a su Espíritu, de la misma manera que Dios ya dio a Jesucristo y murió en la cruz. El Espíritu Santo vino en Pentecostés. Y ahora tu tarea es esta: 3 palabras: pedir, creer y recibir. No tenemos que rogarle, porque el Señor ya nos dio su Espíritu. Solamente tenemos que pedir, creer y recibir. ¿Quién puede recibir el bautismo del Espíritu Santo? La persona que es santa, la persona que conoce a Cristo, la persona que ha creído la palabra de Dios que hoy hemos expuesto aquí, la persona que rinde su vida a Cristo y le dice: mira, Señor, yo no sé si fui o no fui, de dónde vengo, a dónde voy, yo lo único que creo es que hoy he comprendido que tú me quieres bautizar con tu Espíritu, y esa bendición, si tú la quieres, es para ti, para el día de hoy. Creo que hay una sola restricción. Jesús, ¿a quién bautiza? A la persona que anhela ser un testigo valiente y un siervo fiel de Jesucristo. Es que yo quiero el bautismo para hablar en lenguas. No, para eso no es. Esto es para ser testigo de Jesucristo. Yo quiero que cuando se hable de mí se diga: era un hombre muy cristiano y además fue bautizado con el Espíritu. Para eso tampoco sirve. El bautismo del Espíritu no es un certificado que cuelgas en tu pared junto con el certificado de Rally Moquillo que tienes ahí en tu casa. Esto es para personas valientes que dicen: Señor, yo necesito hacer tu tarea y la necesito hacer bien. Cuando nosotros le damos al Espíritu el control de nuestra vida, de nuestro cuerpo, ¿saben qué va a pasar? Lo mismo que en Pentecostés: vamos a alabar a Dios y vamos a magnificar su nombre. Y cuando nosotros hablemos, fíjense bien, impulsados por el Espíritu Santo, les garantizo que va a pasar una cosa: nuestro vocabulario no va a ser suficiente para decirle lo que le queremos decir. Y es entonces, y solamente entonces, cuando Dios nos da un nuevo lenguaje. Cuando tú has agotado tus palabras, cuando tú le has dicho de tu corazón todo lo que le querías decir y le dices: Señor, es que hay más en mi corazón que te quiero decir, entonces el Señor te regala un nuevo lenguaje. Un lenguaje con el que tú le vas a alabar y le vas a poder engrandecer su nombre. Dice: ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, les dan una serpiente en su lugar.
O si les piden un huevo, les dan un escorpión, claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se le pida? Algunos tienen temor de recibir el bautismo, como si fuera algo que les pudiera hacer daño. ¿Alguna vez Dios les ha dado algo malo? Si les decimos, Señor, yo quiero tu bautismo, el Señor te va a dar algo diferente, algo malo. El Señor te va a dar de su Espíritu. Por eso mi llamado en esta mañana es para que tú creas la verdad de la palabra, para que tú recibas y para que tú le pidas al Señor que te bautice. Yo no bautizo con el Espíritu, yo con trabajo bautizo en agua, como Juan el Bautista. Yo quisiera pedirles a las personas que quieren ser bautizadas con el Espíritu que se pongan de pie en su lugar. Bueno, yo quisiera, antes de que hiciéramos esta oración, hablarle especialmente a las mujeres. Yo sé que algunas de ustedes están en este momento padeciendo algún problema en su hogar, específicamente con su esposo o con sus hijos. Cuando el Señor me llenó de su Espíritu, cuando el Señor me bautizó a mí, para mí fue muy claro que en ese momento Dios me recordó el llamado que yo tenía a servirle. Y entendiendo ese llamado fue que el Señor me bautizó. Y el llamado que yo tengo es administrar su palabra. Ese es mi llamado. A lo mejor tu llamado no es eso. Si vas a ministrar, si vas a hablar de la palabra, pero a lo mejor tiene que ser en tu casa, específicamente con tu esposo y con tus hijos. Y ese es un llamado precioso, como el llamado que tuvo Ana, como el llamado seguramente que también tuvo María. Y déjame decirte que si ese es tu llamado, necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Y debes de sentirte contenta y debes de sentirte agradecida al Señor por tener un esposo y unos hijos. De tal manera que si vas a orar y ese crees que es tu llamado y necesitas ese poder, porque el bautismo del Espíritu Santo es un poder que viene con fuego, para que de tu boca salgan pensamientos y palabras que vienen del Espíritu de Dios a tu espíritu para ministrar a la vida de las personas. Y vas a poder ser esa esposa idónea y vas a poder ser esa madre que tus hijos necesitan. Y yo quisiera, pastor, que habláramos muy específicamente porque este llamado es tan importante en el caso de la mujer y sobre todo por todo lo que nosotros vivimos el día de hoy y que entendamos lo maravilloso que es eso. Eso es algo que ahorita mientras tú estabas hablando, el Señor me recordaba. Esta semana hablé con 2 personas que tienen ese problema y creo que es lo que Dios también quiere para ellos. Esta oración no la puedo hacer por ti. Mi trabajo terminó exponiendo la palabra. Lo que sigue es una tarea tuya, pidiendo, Dios dando. A ti te corresponde creer. Si no crees, honestamente te lo digo, pídele al Señor la fe para creer. Te comparto mi experiencia. Yo tardé 12 años para recibir el bautismo del Espíritu Santo, de estarlo buscando con insistencia. ¿Sabes dónde estaba mi problema? Aquí. Normalmente tengo una idea y esa idea no me dejaba que yo lo creyera. Yo lo quería entender. Y desde entonces aprendí que a Dios no se le entiende, nada más se le cree. Si dudas, dice la Biblia, estás pecando, entonces siéntate, no pasa nada. Pero si quieres realmente recibir este regalo de parte de Dios, es tu tarea delante de Dios, decirle: Señor, aquí estoy, yo lo creo.
yo lo recibo. Y entonces deja que el Señor haga su tarea, pero tú haz la propia. Habla con el Señor, hazlo con desesperación, y el Señor te va a bautizar. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta hora porque tenemos la oportunidad, tenemos esa regalo tuyo, Señor. Gracias porque podemos ir a tu palabra y recorrer literalmente casi página tras página. Y en cada uno de estos lugares que hemos leído, Señor, tú nos hablas, tú nos dices lo que es tu voluntad para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias porque por fe nosotros creemos en Jesucristo y hemos recibido salvación. Oh, Señor, qué enorme regalo. Gracias porque con esto vamos nosotros un día a estar en tu presencia. Pero sabemos que hay mucho más, Señor, que de lo que tú quieres hacer y darnos. Y mientras estamos aquí en la tierra, ¿qué vamos a hacer, Señor? Yo sé que para eso, y por eso es que necesitamos de tu bautizo. Jesús, tú eres la única persona capaz de bautizarnos a cada uno de nosotros en tu Espíritu Santo. Señor, yo en esta hora te digo desde el fondo de mi corazón, yo creo, Señor. Yo creo en tu palabra, yo creo cada vez que tú dijiste, este es el bautismo del Espíritu, yo creo que es una experiencia diferente a la salvación. Yo creo que estás, Señor, probando nuestros corazones para saber si tenemos la disposición de entregarnos completamente a ti y rogarte, Señor, con desesperación, Señor, bautízame hoy con tu Espíritu. Yo quiero tener esta experiencia maravillosa de poder contar con este poder sobrenatural que viene de ti para hablar y ser testigo eficiente, Señor, de ti en donde tú me has puesto. Si tengo vida, si tengo el conocimiento que tengo de Cristo y tengo una experiencia de haber cambiado, ese es el mensaje que tengo ahora que compartir con todas las personas a mi alrededor, y para poderlo hacer necesito de tu poder, necesito de tu unción, necesito de tu Espíritu Santo. Gracias porque el Espíritu Santo ya vive dentro de mí. Pero el bautismo es otra cosa, Señor, otro regalo adicional. Ven ahora mismo, Señor, como lo hiciste en Pentecostés. Ven ahora sobre cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar, Señor, de tal manera que tu presencia esté en medio de nosotros. Señor, paseando y bautizando, llenando a cada persona que en su corazón tiene un anhelo de ti, Señor. Un lenguaje nuevo, Señor. Un lenguaje nuevo para alabar tu nombre, Señor. A cada uno, Señor, que lo necesita, que lo quiere. Tú, Padre Santo, ven ahora mismo a nuestra vida. Llénanos, Señor, de tu Espíritu. Llénanos de tu poder. Sí, Señor. A cada persona, Señor. Aquellos que están luchando, Señor, con su mente. Que ven un espíritu, Señor, de credibilidad, un espíritu de fe. Moverse en medio de nosotros a traer convicción de tu palabra. Muros se derrumban ahora mismo de incredulidad y de duda. La dureza de los corazones no puede permanecer en tu presencia. Muros derrumbados ahora mismo de corazones tiesos. Rompemos enseñanzas mal entendidas, mal compartidas. Queremos la verdad de tu palabra solamente, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Amén. Amén. ¿Sientes la presencia de Dios? No dudes de lo que el Señor ha hecho en esta hora.
No se tiene que sentir nada necesariamente. Así como el día que tú recibiste a Cristo, a lo mejor no sentiste nada. A lo mejor sí sentiste. El sentimiento no es lo importante. Lo importante es la fe para creer. La obra que el Señor le ha hecho en este día y seguirá haciendo, trayendo poder, confirmación.